Atrévete a cruzar el umbral invisible donde el alma moderna tropieza, ese lugar donde un escalofrío inexplicable se cuela bajo la piel cuando te encuentras con alguien cuya presencia parece normal, incluso encantadora, pero cuya esencia guarda una inquietud imposible de definir. No es el tono de su voz, ni el contenido de sus palabras, sino una vibración silente, como una máscara perfecta que jamás se desliza, un espejo terco que se niega a mostrar el reflejo real, una sombra alargándose en el rincón más oculto de la habitación. Así se presenta el aviso más peligroso, el que Jung identificó con una claridad profética, la señal muda que anuncia que lo que ves no es lo que realmente existe. En el mundo del 2025, esta amenaza se disfraza con destreza. Oficinas donde todos sonríen mientras el resentimiento se anida bajo la corrección política. Relaciones que muestran perfección en redes sociales, pero donde el dolor sin resolver marchita los vínculos en silencio. Perfiles pulidos como vitrinas, tras los cuales la soledad y la insatisfacción crecen como raíces secas. Bajo la superficie, la serpiente de la arrogancia se enrosca, alimentada por la negación obstinada de la sombra propia, y la puerta de la autonegación permanece cerrada con cerrojo invisible. Reconócelo. Lo verdaderamente inquietante no es la violencia explícita ni la agresión frontal, sino la energía densa y sofocante que emerge de quienes nunca dudan, nunca se quiebran, nunca admiten grietas en su fachada. Son hombres y mujeres que, al mirarte a los ojos, proyectan sobre ti un guión que no escribiste, atribuyéndote pensamientos, intenciones o defectos que no son tuyos. No te ven realmente, ven el reflejo distorsionado de sus propias sombras, como si te convirtieras, sin quererlo, en el recipiente de todo lo que rechazan de sí mismos. ¿Te ha sucedido? Esa es la proyección de la sombra, ese mecanismo primitivo y moderno a la vez, donde los aspectos negados y repudiados de uno mismo, deseos, temores, traumas jamás enfrentados, se lanzan hacia afuera, buscando otro cuerpo, otro rostro, donde anidar. No desaparecen, solo se acumulan como presión bajo la tierra y un día estallan en la forma de juicios, acusaciones o desconfianza aparentemente injustificada. En la sociedad digitalizada de hoy, estas proyecciones se multiplican. En el grupo de trabajo, donde una diferencia de opinión desata sospechas, en la pareja que acusa sin motivo, en el foro, donde se demoniza al distinto. Esta ceguera psicológica extrema, esa negativa absoluta a mirar hacia adentro, se convierte en una verdad paralela. El otro se transforma en el enemigo, el portador de todo aquello que no puedo aceptar en mí. Y no es fingimiento. Quien proyecta su sombra está convencido, atrapado en una percepción deformada donde la duda, el error o la vulnerabilidad solo existen fuera, jamás dentro. Así, el árbol del crecimiento interior se seca, sus raíces asfixiadas por la arrogancia y la certidumbre rígida. No es casualidad que sabidurías antiguas lo advirtieran con símbolos. El espejo oscurecido del budismo, incapaz de reflejar lo verdadero. La viga en el propio ojo de la tradición cristiana, invisible para quien la porta, pero nítida cuando busca la paja en los demás. Incluso la neurociencia moderna ratifica la intuición de Jung. El cerebro edifica realidades a la medida de nuestras creencias, y cuando la sombra domina, el filtro se convierte en un prisma que tuerce toda percepción. El investigador Robert Johnson describió esta distorsión como lentes deformantes. Ves el mundo, pero todo lo que percibes está contaminado por aquello que no quieres o no te atreves a ver en ti mismo. Y tú, hombre moderno, ¿cómo reconoces el momento en que la máscara nunca cae? Lo sientes como un desajuste visceral,
una grieta entre lo que el otro afirma de ti y lo que tu corazón sabe que eres. Es la inquietud de estar ante alguien, o ante ti mismo, que jamás admite error, que nunca muestra flaqueza, que sostiene el peso de la perfección como si fuera una armadura. Ahí reside el peligro. La negación absoluta de la sombra, la imposibilidad de ver, admitir o integrar la propia oscuridad, es la señal más letal. Porque en ese encierro florecen la manipulación, la rigidez, el autoengaño y el daño, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Pero no todo está perdido. La vida, como Jung, Nietzsche y hasta Maquiavelo supieron, ofrece una salida: el coraje de mirar el abismo, de quitarse la máscara y abrir la puerta clausurada de la conciencia. Solo así, atreviéndote a ver tu sombra y a leer con discernimiento la de los otros, puedes comenzar el viaje del verdadero despertar. Pregúntate sin miedo: ¿estoy viendo mi sombra? ¿Estoy despierto ante los signos en mí y en quienes me rodean? ¿O me seduce la comodidad de negar? Recuerda, la señal más peligrosa no es la imperfección, sino la ceguera voluntaria ante nuestra propia totalidad. La fuerza y la sabiduría auténticas solo nacen cuando te atreves a enfrentar tu sombra y ayudas a otros a hacer lo mismo. Te señala con un dedo invisible, acusándote de crímenes que nunca cometiste, atribuyéndote emociones ajenas a tu alma. Lo hace con una firmeza inquebrantable, como si su voz brotara de una roca antigua e impenetrable. Pero lo más perturbador no es el peso de la acusación, sino la sensación helada de que no hay espacio para el diálogo, la duda o la apertura. Esa persona no está realmente viéndote. Ante ti se levanta un muro de cristal y detrás su propia sombra proyecta tu rostro. Así te transformas en el escenario donde se libra una batalla invisible. No luchas con otro, sino con los fantasmas que él rechaza mirar dentro de sí mismo. En ese instante, eres el campo de guerra donde la negación siembra ruinas silenciosas. La única salida sana, el único acto de verdadera compasión contigo mismo, es el retiro. No huyes por rencor, sino para proteger la integridad de tu mente y la quietud de tu espíritu. Para cerrar la puerta antes de que la tempestad interior del otro invada tu propio refugio. Dicen los antiguos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Jung, desde el umbral de lo inconsciente, añadiría con severidad: y pavimentado por aquellos que se creen incuestionablemente buenos. En el corazón humano habita una serpiente silenciosa, la inflación del ego. Es una tentación que no grita, sino que susurra en la penumbra del alma. Eres puro, eres justo, eres la voz que no puede equivocarse. No es la arrogancia burda del que busca reconocimiento, sino la máscara brillante que exige obediencia en nombre del bien supremo. Aquí, la sombra se viste de virtud, el veneno se disfraza de medicina, y el árbol que debería florecer se marchita por falta de verdad interior. ¿Reconoces el peligro? No es el grito del tirano evidente, sino el susurro del santo infalible. La máscara que nunca cae, el espejo que se niega a reflejar fisuras. Es la presencia de quien jamás titubea, jamás se pregunta si podría estar equivocado, quien nunca se permite un instante de vulnerabilidad. Así surge el hombre de 2025. Tal vez un colega en la oficina, siempre correcto, siempre alineado, mientras debajo germina el resentimiento oculto, o en las relaciones, donde el dolor no sanado se disfraza de perfección, y en los perfiles brillantes de redes sociales, tan pulidos por fuera como vacíos por dentro. Es el teatro moderno, donde cada uno es invitado a llevar la máscara, a negar su sombra, a encerrarse tras la puerta de la autoexigencia y el temor al error. Jung observó con alarma cómo quienes caen en esta inflación psíquica arrastran multitudes.
No los siguen por lo que dicen, sino por la certeza con que lo proclaman. Esa certeza, tan sólida como una roca, tan fría como el mármol, seduce a quienes buscan refugio en un mundo caótico, prometiendo respuestas donde solo hay misterio. Así, muchos entregan su autenticidad a cambio de pertenencia, ignorando que frente a ellos ya no hay un ser humano, sino un ídolo de perfección erigido sobre la negación de la sombra. Las tradiciones antiguas llevan siglos advirtiendo sobre este peligro. El místico Meister Eckhart lo llamó la trampa más sutil del camino espiritual. En el Zen lo nombran la enfermedad del Zen, los sufíes el velo de luz, más traicionero aún que el de oscuridad, porque es difícil reconocerlo como obstáculo. La señal se vuelve luminosa. Quien nunca se detiene a dudar, quien no se inclina ante el misterio, quien se cree la encarnación de la verdad, está perdido en el laberinto de su propia inflación. Mientras los verdaderos sabios se arrodillan ante el enigma de la existencia, los inflados actúan como si hubieran descifrado todos los secretos. Pero ese es el umbral del abismo, tanto para ellos como para quienes los rodean. Jung advertía que, cuando el ego se identifica con arquetipos como el Salvador, el Iluminado o el Juez Supremo, la psique se tensiona hasta el quiebre, y cuanto más alto asciende la máscara, más violenta será la caída. Tarde o temprano, los aspectos negados de la personalidad irrumpen como una marea oscura, arrasando las construcciones de luz ilusoria, y en ese colapso, no solo sufre el que portó la máscara, sino también quienes lo siguieron ciegamente, confiando en su perfección inhumana. Mira ahora a aquel que siempre dice lo correcto. Actúa sin mancha, nunca se contradice. Quien parece perfecto, sin grietas ni incoherencias humanas. Jung reconocía en estos seres la alarma más profunda, la identificación total con la persona. Esa máscara social tomada del teatro griego que cada uno lleva para encajar en el mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando olvidas que llevas una máscara? Cuando confundes el reflejo pulido con tu verdadero rostro, entonces el espejo deja de mostrarte, la sombra crece en silencio, la puerta se tranca por dentro y la serpiente del ego se enrosca más fuerte. El árbol de tu ser, privado de la savia de la autenticidad, comienza a marchitarse sin remedio. Y así, el hombre moderno queda ante la encrucijada: seguir en la comodidad anestésica de la negación, o atreverse a mirar de frente su propia sombra. Solo entonces puede surgir una esperanza real, porque el signo más peligroso no es la imperfección, sino la negativa a reconocerla. La verdadera fuerza nace cuando tienes el coraje de enfrentar tu oscuridad, cuando te permites ser vulnerable, cuando invitas a otros a quitarse la máscara y a crecer juntos en honestidad. Al final, solo quien se reconcilia con su sombra descubre la sabiduría y la paz, esa que no brota de la perfección, sino de la integridad de ser y de ayudar a otros a descubrirla también. Cuando el hombre moderno se adhiere tanto a su máscara que olvida su propio rostro, se convierte en actor de una obra cuya trama ha olvidado. La autenticidad, ese rostro original del que hablaban los sabios zen, la mirada limpia antes de que el mundo nos llene de expectativas, se encierra tras una puerta oxidada que pocos se atreven a abrir. No es solo una represión, sino una renuncia. El verdadero yo se disuelve lentamente en la penumbra, y lo que queda es una performance tan perfeccionada que hasta tú podrías olvidar que es solo un papel, una ilusión sostenida en el tiempo. Observas a tu alrededor oficinas iluminadas por pantallas azules donde las sonrisas parecen calcadas, hogares en los que el dolor se maquilla de armonía, perfiles sociales donde la luz que se proyecta solo sirve para ocultar el abismo interno. Ahí,
La máscara nunca cae. El espejo rehúsa mostrar la verdad y la sombra crece, silenciosa, como una serpiente que se desliza bajo la alfombra del alma. Te das cuenta de que algo no encaja, un leve temblor bajo la superficie. La perfección, ese brillo imperturbable en la voz, en los gestos, en la mirada, suele ir acompañada de un vacío igualmente extremo, una ausencia que resuena en las profundidades del cuerpo. Las neuronas espejo, guardianes silenciosos de la verdad, te alertan con una inquietud inexplicable, una sensación de que lo auténtico ha sido sustituido por un artificio tan bien pulido que hasta el propio portador ha caído bajo su hechizo. En este mundo de 2025, donde la imagen es moneda de cambio y la autenticidad parece un lujo de otro tiempo, la advertencia de Jung cobra vida en cada interacción. Cuanto más impecable parece la adaptación social, más profundo suele ser el exilio interior. La desconexión es tan sutil que se filtra en el tono de voz, en el modo en que alguien nunca se permite dudar, errar, mostrarse frágil, pero la sombra no desaparece por negarla. Se arremolina tras la puerta cerrada, se condensa, se transforma en la energía oscura que espera su momento para irrumpir. Y cuanto más férrea es la máscara, más devastador será el estallido cuando la verdad, como agua contenida demasiado tiempo, rompa la represa y arrase con todo a su paso. La tragedia de la perfección es que su precio es la deshumanización. Marie-Louise von Franz lo vio con claridad. Aquellos que parecen intachables, impermeables al error, son los que más peligrosamente acumulan una sombra incontrolable. La rabia, la tristeza, la duda, todo aquello que fue desterrado para mantener la imagen pulida, retorna, muchas veces, como un huracán que nadie espera. Lo que parecía equilibrio era, en realidad, un árbol marchito por dentro, cubierto de hojas plásticas que jamás conocerán la primavera. Y así, el hombre que nunca se permitió caer se precipita de pronto en abismos insospechados, capaz de actos destructivos que parecen traicionar toda una vida de virtudes aparentes. No es que haya cambiado, es que siempre estuvo dividido, desconectado de su raíz más profunda. Jung fue tajante. Identificarse con la máscara social es traicionar lo esencial, es convertirte en sombra de ti mismo, renunciando a tu naturaleza para convertirte en un eco, una imagen vacía. Pero toda traición interior tiene su precio, y nadie puede sostener la mentira del autoengaño indefinidamente. Llega el momento, siempre llega, en que la verdad reprimida exige ser vista, y no lo hace con delicadeza. Lo reprimido irrumpe, y su irrupción puede ser tan violenta como la represa que se rompe tras años de presión silenciosa. Ahora imagina que estás frente a alguien, y de pronto, lo invisible cambia. No sus palabras ni su cuerpo, sino la energía, la mirada, esa vibración inexplicable que te dice que ya no hablas con un ser humano consciente, sino con algo más arcaico, más vasto y más frío. Es como si la puerta del alma hubiera sido forzada, y lo que ves no es una persona, sino un canal por donde se cuela una fuerza ancestral. Jung lo llamó posesión arquetípica. El momento en que los patrones universales del inconsciente colectivo, la serpiente del orgullo, la máscara de la perfección, la sombra del resentimiento, toman el control y la individualidad desaparece. Ya no hay matices, ni dudas, ni titubeos, solo queda la fuerza implacable de lo reprimido, actuando sin piedad, barriendo todo lo humano en su camino. En ese instante surge la pregunta: ¿estás viendo la sombra ajena? ¿O es la tuya propia la que clama ser reconocida? ¿Te atreves a mirar más allá del brillo de la máscara, a descifrar el mensaje del espejo que rehúsa mentir?
El peligro real no es la imperfección, sino la negación de lo que eres. Solo quien es capaz de mirar su oscuridad, de abrir la puerta que otros cierran, puede encontrar la fuerza y la sabiduría de quien se ha reconciliado con su totalidad. Porque, al final, la verdadera esperanza está ahí, en el valor de enfrentarte a tu sombra, en la compasión de ayudar a otros a descubrir la suya. La señal más peligrosa, según Jung, no es el error ni la fragilidad, sino el rechazo a ver y aceptar la propia humanidad. Solo así, enfrentando la oscuridad interna con honestidad, se puede renacer, más libre, más verdadero y más profundamente humano. Atrévete a cruzar el umbral donde la mente ya no piensa por sí misma, sino que una figura interna, una sombra sigilosa y poderosa, comienza a hablar a través de ti, a modelar tus palabras y a trazar tus gestos como un titiritero invisible. No eres tú, es la máscara que nunca se desprende, que se adhiere a la piel y respira por ti, mientras tú apenas contemplas tu reflejo en un espejo que se niega a mostrarte el rostro verdadero. Así lo intuyeron los antiguos chamanes. Sabían que hay una posesión que devora la voluntad, una corriente psíquica que borra la línea entre el yo y lo otro. Mircea Eliade lo relató. Hay canalizaciones que sanan y hay posesiones que desfiguran, donde el yo queda encerrado tras una puerta invisible, oxidada por el autoengaño. El cristianismo lo llamaba discernimiento de espíritus, esa delicada danza de reconocer cuando un susurro interior proviene de una fuerza luminosa o de un abismo que amenaza con devorarlo todo. En el mundo moderno, tus oficinas relucientes, las reuniones en las que la cortesía esconde la furia, los perfiles digitales donde solo brilla la superficie pulida. Este fenómeno se repite con nuevas máscaras y viejos vacíos. Jung te advierte desde la penumbra del inconsciente. El peligro se presenta cuando pierdes flexibilidad interior, cuando abrazas un solo arquetipo como si fuera la única verdad, y tu vida entera se reduce a la rigidez de un papel gastado. Tal vez el Salvador, siempre listo para rescatar y nunca para verse a sí mismo. El juez implacable, que dicta sentencias desde la torre de su orgullo. La víctima eterna, que convierte cada herida en una identidad y cada lágrima en un arma de manipulación. No importa cuál sea el personaje, lo verdaderamente letal es la fusión total, el olvido de lo múltiple, el entierro de la ambigüedad. En esos instantes empiezas a percibir señales que inquietan. Una mirada demasiado fija, palabras que carecen de matices, el aire pesado de una presencia que ha dejado de ser humana y se ha convertido en fragmento. Robert Moore, desde la mirada jungiana, decía que cuando esto sucede, ya no dialogas con una persona, sino con el eco de un arquetipo que ha usurpado el trono de la conciencia. La neuropsicología, ese nuevo oráculo de nuestro tiempo, lo confirma. Hay regiones cerebrales asociadas a la identidad que se apagan, mientras otras, más primitivas, se encienden como antorchas en medio de la noche. En rituales, este trance puede ser curativo. En la vida cotidiana, donde falta el círculo sagrado de la conciencia, es como dejar la puerta abierta a la serpiente de la arrogancia o al lobo de la negación. Lo más aterrador no es el cambio de voz ni el gesto alterado, es la certeza pétrea que invade a quien ha caído bajo la posesión arquetípica. Sientes, o presencias en otro, la ausencia total de duda, la imposibilidad de vacilar, el destierro del quizá. Ya no existe la pregunta, solo la afirmación férrea. La ambigüedad es quemada como si fuese herejía, la reflexión desterrada al desierto. Esa certeza, ese veneno, es contagioso. Jung
Lo vio en líderes que, poseídos por arquetipos, seducían multitudes, no con argumentos, sino con la intensidad volcánica de su convicción. En un mundo ansioso, caótico, el que habla sin fisuras se convierte en faro, aunque ese faro apunte hacia un abismo. Detrás de esa seguridad habita una fuerza primitiva, ambivalente. Puede redimir, puede destruir. Cada arquetipo tiene dos caras. El salvador que salva puede volverse el fanático que aplasta. El juez que ordena puede convertirse en verdugo sin misericordia. La víctima puede invocar compasión o envenenar con su dolor. Cuando abrazas el arquetipo sin distancia, sin conciencia, inevitablemente tu sombra crece en silencio, como una raíz que corroe el interior del árbol y te arrastra a actos que contradicen tus propios valores. Jung documentó casos donde la posesión llevó a personas a traicionar lo que más defendían. Después, incapaces de explicar su propio extravío, solo encontraban justificaciones huecas. O, peor aún, borraban el recuerdo, como si nunca hubiese sucedido. En esos momentos no solo se pierde el equilibrio, se marchita el árbol de la autoconciencia, se desvanece la voz interna capaz de preguntar: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si todo esto es solo una máscara más? ¿Y si no soy quien creo ser? Cuando la autovigilancia muere, entras en un terreno donde solo queda la sombra actuando a través del cuerpo, sin frenos, sin filtro, sin responsabilidad. Si esa sombra encuentra aprobación, aplausos o la admiración de otros, el calor de la multitud o los likes de la pantalla, el ciclo se refuerza, la máscara se pega más, la puerta interior se cierra con doble llave. Y aún hay algo más oscuro, más silencioso: la compulsión a repetir. Jung lo llamó así. Es el drama de quien, sin entender por qué, revive una y otra vez las mismas heridas, repite los mismos conflictos, representa el mismo papel en diferentes escenarios, con distintos rostros, pero idéntico guión. Es como estar atrapado en un laberinto sin salida, donde la única compañía es la sombra que crece, paciente, esperando a que por fin te atrevas a mirar hacia adentro y preguntarte: ¿estoy viendo mi propia sombra? ¿Despierto? ¿O sigo hipnotizado por el espejismo de la certeza? Este es el reto, el despertar necesario para el hombre de 2025. Reconocer que lo más peligroso no es la imperfección, sino negarse a mirar el reflejo verdadero. Solo cuando te atreves a enfrentar tu sombra y ayudas a otros a hacer lo mismo, el árbol seco puede volver a brotar, la máscara puede caer y la voz que emerge ya no es la de la posesión, sino la de una humanidad redimida por su propio coraje. Y lo más inquietante es que ni siquiera percibes el temblor en tu propia alma. Caminas por la vida como si fueras una víctima del destino, de ese karma impersonal que parece dictar cada giro de la trama. Pero, en realidad, es tu sombra la que dibuja el sendero bajo tus pies, repitiendo con precisión hipnótica aquel trauma no resuelto. No es crueldad, no es una elección consciente. Es la herida más antigua, esa cicatriz sellada tras la puerta cerrada de tu inconsciente, que grita en silencio su necesidad de volver a sentirse viva, aunque solo sea para encontrar una posibilidad de sanación. Así, vives atrapado en una especie de hipnosis, una danza de ecos invisibles que se repite más allá de tu voluntad. Lo llaman saber no pensado, como susurró Christopher Boyas, una verdad tan temprana, tan cruda, que nunca tuvo palabras, solo un susurro sordo que organiza en secreto todo lo que eres. Entonces, puedes recorrer toda una vida persiguiendo la sombra de un vacío que nació mucho antes de que tuvieras lenguaje para nombrarlo. Ese vacío
es el arquitecto secreto de tu historia, el guionista fantasma que dicta tus actos y tus huidas. Los viejos sabios ya lo intuían. El budismo habló del karma no como castigo, sino como ese patrón serpentino, una repetición que te ata a la rueda del mismo dolor. En la tradición judeocristiana, el pecado original se transforma en una metáfora del guión inconsciente, una máscara heredada, el espejo empañado de tu linaje, una carga que interpretas como si fuera tu propio destino. Repites el patrón. La herida se reabre con cada giro del ciclo. Pero la mayor tortura es la ceguera. ¿Por qué siempre me sucede esto a mí? Te preguntas, como si la respuesta estuviera fuera de tu alcance, del otro lado de una puerta cerrada. El signo más peligroso emerge justo ahí. Cuando observas, en ti o en otro, esa vida que se encierra una y otra vez en las mismas tragedias, solo que con actores diferentes, rostros nuevos, antiguas heridas, nuevas relaciones, viejas historias y siempre la misma melodía de fondo. Lo más perturbador es la sorpresa sincera, ese asombro ciego cada vez que el ciclo vuelve a girar, como si todo viniera de afuera, como si fueras el náufrago de una tormenta y no el arquitecto inconsciente de tu propio laberinto. Ahí reside la máscara que nunca cae, el espejo que se niega a reflejar la sombra. Ese autoengaño es lo que perpetúa la prisión y a menudo arrastra a otros al vórtice de tu drama interno. La neurociencia confirma lo que la intuición ya susurraba. Las primeras heridas, las más profundas, tallan caminos en el cerebro como raíces de un árbol marchito que no logra florecer. Tu mente aprende a esperar el mismo dolor y cuando no llega, lo provoca. No es maldad, es la necesidad casi biológica de reafirmar ese modelo roto, aunque duela. Por eso te sorprendes buscando, sin saberlo, las mismas situaciones que una vez te rompieron y rara vez lo haces solo. La compulsión recluta a otros. Eliges sin querer a quienes completarán el guión inconcluso. Como actores llamados a escena, entran en tu vida para desempeñar un papel en la obra silenciosa de tu sombra. Donald Kalsched lo expresó con brutal honestidad. El trauma no procesado exige ser actuado. Así, terminas atrapado en historias que comenzaron mucho antes de tu encuentro, respondiendo a impulsos que no comprendes, danzando en dinámicas que no elegiste, como si una parte invisible del otro, o de ti mismo, te hubiera elegido para sellar un pacto con la herida, para repetir la escena hasta el agotamiento. Pero Jung vio aún más lejos. Advirtió que, cuanto más inconsciente es esta compulsión, más tiende a disfrazarse de destino, de casualidad. Sincronicidades, las llamó. Esas extrañas coincidencias en las que la misma escena se repite, con distintos rostros, en distintos escenarios. Pareciera que el universo conspira, que las circunstancias te arrastran, pero es el inconsciente quien orquesta la obra, mientras tú aplaudes desde la sombra de la platea. Y ahora, la pregunta arde. ¿Estás viendo tu propia sombra o sigues seducido por el consuelo de la negación? ¿Te atreves a mirar detrás de la máscara, a enfrentar el espejo que aún se niega a devolverte la verdad? Porque el signo más peligroso no es la imperfección, sino la negación de lo que realmente eres. La fuerza no está en reprimir tu oscuridad, sino en iluminarla con la mirada despierta. Solo ahí, cuando abrazas tu sombra y ayudas a otros a hacer lo mismo, puede nacer la auténtica sabiduría, la libertad de crecer y florecer, incluso entre las raíces secas del pasado. Te invito a caminar por un instante por los pasillos silenciosos del alma, donde las historias de traición y abandono se repiten como un eco en habitaciones cerradas con llave, sin importar quiénes sean los personajes. Siempre detrás de la máscara
que nunca cae, el desenlace es el mismo. No es el destino el que teje estos hilos, es la sombra, esa presencia muda que crece en los rincones que menos queremos mirar. Así lo advirtió Jung, y en este 2025 su advertencia se cuela en oficinas llenas de sonrisas tensas, en relaciones donde la perfección es un maquillaje agrietado, en perfiles digitales tan pulidos que el vacío interior parece un secreto demasiado grande para ser mostrado. Aquí, donde la autenticidad se desgasta poco a poco, nace la señal más peligrosa, el reflejo que rehúsa reconocerse en el espejo, la arrogancia de pensar «yo no tengo sombra», el susurro seductor de la negación. Quizá lo has sentido. Ese estremecimiento cuando hablas con alguien que jamás titubea, que no permite grietas en su relato, que nunca reconoce haber errado o sentido miedo. O quizás lo notas en ti, cuando tu voz interior exige control, cuando temes tanto la imperfección que escondes tus dudas detrás de una puerta blindada. Es la tentación de reprimir lo que te incomoda, el miedo a que mostrar tus debilidades te haga menos digno de amor o respeto, la serpiente de la arrogancia que se enrosca en tu pecho, susurrándote que la perfección es posible si logras negar el caos que te habita. Pero esa puerta cerrada solo da paso a una oscuridad más espesa, donde la máscara se pega a la piel y la autenticidad se marchita como un árbol sin raíces. Lo más peligroso no es la sombra en sí, sino tu negativa a verla, tu empeño en aparentar bondad o certeza, mientras la sombra crece y se nutre del silencio. Porque el verdadero veneno, según las antiguas tradiciones, es negar tu naturaleza completa. Pero el veneno puede volverse medicina si aprendes a mirarlo con ojos honestos y sin culpa. Jung lo susurró como quien deja un mapa para el que se atreva. Prefiero ser completo que ser bueno. No se trata de eliminar lo oscuro ni de buscar la perfección, sino de atreverte a entrar en la habitación donde guardaste tus miedos, tu rabia, tu orgullo, y mirarlos sin disfraz ni juicio. Cuando comienzas este viaje, el mundo lo percibe. Tu presencia ya no grita por validación. No necesitas convencer a nadie de tu virtud. Es la calma del que acepta sus errores sin justificarlos, la fuerza de quien puede sostener su dolor sin proyectarlo en otros, la humanidad de quien mira al otro y reconoce, sin pedestal, que todos llevamos máscaras y heridas. En un mundo saturado de perfiles irreprochables y egos inflados que exigen obediencia, quien ha hecho las paces con su sombra inspira libertad. Donde los poseídos por sus arquetipos lanzan verdades absolutas como lanzas, el verdadero sabio habla con dudas, con matices, con ternura. Eso, y no la rigidez ni la perfección, es lo que transforma. Es oro puro, brillando entre las ruinas de las viejas máscaras. Pregúntate, sin miedo, ¿has visto esta señal en alguien cercano? O quizás en ti mismo, tras la puerta que siempre mantuviste cerrada. No hay vergüenza en ello, todo lo contrario. Reconocerlo es la primera grieta por donde entra la luz, el primer acto de rebelión contra los patrones que te atan, la oportunidad de transformar tu sombra en aliado y no en enemigo. Si algo de todo esto ha movido un rincón de tu alma, dilo en voz alta, escríbelo, compártelo. Estoy despierto. Porque el despertar no es un trueno ni una revelación sobrenatural. Es, sencillamente, mirar lo que siempre estuvo ahí, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Ese es el umbral de tu verdadero viaje. Tal vez tú ya empezaste a cruzarlo, pero alguien que amas sigue extraviado en la penumbra de su propia negación. Invítale a esta exploración, porque entender tu mente es el primer acto de libertad, y mirar tu sombra de frente es el acto inaugural del amor más auténtico.
La sombra no se elimina, se integra, se abraza, se transforma. Y así renaces más completo, más humano, más libre. A veces, el veneno se disfraza de sombra silenciosa en tu interior, susurrando que debes huir de lo que duele, que lo indeseado es enemigo y que la fragilidad debe ser ocultada detrás de una máscara sin grietas. Pero justo ahí, donde el plomo de tus miedos y rechazos parece invencible, comienza la posibilidad de oro, la alquimia que Jung tanto veneró, el arte de mirar el abismo y, en vez de apartar la mirada, descifrar el secreto que esconde. Despertar a este trabajo interno no es grandilocuente, es un estremecimiento leve, como la sensación de encontrarte frente a un espejo que por primera vez no miente. Cuando empiezas a reconocer la presencia de tu propia sombra, algo dentro de ti se ablanda y, a la vez, se fortalece. Ya no buscas impresionar a nadie con la máscara del que todo lo puede. Ya no temes que el reflejo revele tus grietas. Descubres que la verdad se siente. No necesita proclamarse. Quien ha caminado estos senderos de autoconfrontación irradia una calma extraña. Puede admitir sus errores sin excusas, sostener su dolor como quien carga una llave hacia una puerta cerrada y mirar al otro no desde un pedestal, sino como quien reconoce en la herida ajena la propia humanidad. Esto es oro puro en la era de las máscaras perfectas y los perfiles relucientes, donde la autenticidad se marchita y la arrogancia se enrosca como una serpiente en la garganta de quienes no se atreven a dudar. Porque mientras los egos inflados demandan sumisión y los poseídos por su propia imagen gritan verdades como martillos, el hombre despierto, el que ha hecho las paces con su sombra, habla con matices, reconoce su ignorancia y se permite la duda. Esa duda, lejos de ser debilidad, es la raíz viva de la sabiduría. Tal vez reconoces este brillo dorado en alguien que conoces, o quizá en los rincones olvidados de ti mismo. No sientas vergüenza. Mirar la sombra es el acto más valiente en un mundo que premia la negación. Pregúntate, sin miedo, ¿estoy viendo mi propio reflejo o solo el disfraz que aprendí a mostrar? Reconocer la presencia de la sombra no es fracaso, sino libertad. Es el primer paso para dejar de repetir los ciclos que te atan, para transformar ese enemigo oculto en el aliado más poderoso de tu crecimiento. Si este mensaje rozó una fibra dormida en ti, déjalo salir, escríbelo, comparte tu vigilia. No porque el despertar sea un instante glorioso ni un misterio reservado a unos pocos, sino porque es simplemente mirar de frente lo que durante tanto tiempo elegiste ignorar. Ahí empieza el verdadero viaje. Un viaje que, si te animas a emprenderlo, no solo sanará tu vida, sino que podría iluminar el sendero de alguien más, aún atrapado tras la puerta cerrada de su propia negación. Quizá tú ya has comenzado tu proceso de integración, o tal vez todavía caminas entre las sombras sin atreverte a nombrarlas. Tal vez amas a alguien que sigue huyendo de sí mismo, encadenado a una perfección que nunca existió. No camines solo. Cada palabra, cada testimonio, cada acto de honestidad es una linterna en este bosque de espejos. Estoy despierto. Puedes escribirlo, no como un grito de victoria, sino como un susurro de esperanza. Y cuando la tentación de la máscara te seduzca de nuevo, recuerda, entender tu mente es el primer acto de verdadera libertad. Mirar tu sombra de frente es el primer acto de amor profundo. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas, no por números, sino porque cada uno de nosotros es un reflejo para el otro, y juntos podemos romper la cadena de la negación. Prometo agradecerte desde el lugar más sincero de mi ser, porque la bendición que das hoy regresará a ti multiplicada en formas que ni imaginas. Suscríbete
Únete, mantente presente, porque este viaje de autodescubrimiento apenas comienza y el próximo encuentro puede traerte una revelación que transforme la raíz misma de tu existencia. Y ahora dime, de corazón a corazón, ¿qué sentiste al escuchar estas palabras? ¿Cómo has estado buscando tu paz en medio del ruido de los días y las noches de insomnio? Tu voz es valiosa. Es la confirmación de que no estamos solos en este sendero de autoconocimiento. Comparte tu reflexión, porque leerla será una bendición en mi propio viaje, y juntos seguiremos desentrañando los misterios de la sombra hasta que la luz deje de asustarnos y podamos, finalmente, vivir en plenitud. Nos encontraremos de nuevo, más despiertos, más humanos. Hasta entonces,